repente llaman a su puerta. Abre la puerta y es un amigo suyo llamado Pedro. Lo invita a pasar al verlo inquieto y nervioso. Después de decirle que tenía algo importante que hablar con él. Cuando el chico entra a su casa, el teléfono empieza a sonar. Atiende y es una amiga suya llorando. El chico le pregunta qué le pasa y ella le contesta: ¿no te enteraste lo que le pasó a Pedro? El chico le contesta: ¿qué pasó con Pedro? Y ella le responde que Pedro se había muerto en un accidente de tránsito. El chico, estupefacto de aquello, cuelga el teléfono, se dirige al salón y se da cuenta de que no había nadie en el salón. La muñeca. Yo siempre veía a mi hermana con una muñeca misteriosa, la cual no sabía su procedencia, pero era horriblemente fea, con una sospechosa sonrisa en la cara y con ojos bien grandes. En fin, un día desperté de mi cama, me dirigí al cuarto de mi hermana para ver si ella ya había despertado, pero lo que vi me dejó perplejo. Mi hermana estaba levitando. No me lo podía creer. Tenía las sábanas encima, pero claramente estaba levitando, pues apenas rozaban la cama. Pero lo peor era que la muñeca estaba de pie en el estómago de mi hermana. Era como algún tipo de ritual que no lograba entender. Aunque tampoco lo pensé mucho, y como acto reflejo encendí la luz. En un abrir y cerrar de ojos, mi hermana cayó sobre el colchón y la muñeca rodó por el suelo. Corrí rápido a buscarla y la agarré y de un golpe y porrazo la metí en un baúl que tiene mi hermana en el cuarto y cerré con llave. Enseguida revisé que mi hermana estuviese bien y la desperté suavemente y solo logré comprender que me dijo: ¿qué haces, Marcos? Déjame dormir. Esas palabras me calmaron muchísimo. Definitivamente mi hermana estaba bien. Por lo que me guardé la llave del baúl y después de horas intentándolo me dormí. A la mañana siguiente, y tras pensarlo tranquilamente, decidí no contárselo a nadie, pues pensarían que estaba loco. Así que lo dejé correr. Además, iban pasando los días y semanas y no pasaba nada, por lo que me fui olvidando del tema. Mi hermana me preguntó muchas veces si sabía dónde estaba la llave del baúl, que ella estaba convencida de que su muñeca tenía que estar allí, pues era el único sitio de la casa que le quedaba por mirar. Lógicamente le mentí y le dije que no sabía dónde estaba. Un día mis padres salieron a una cena de empresa, por lo que me quedé cuidando a mi hermana. La acosté a eso de las 10 y me bajé a mi cuarto a ver televisión. Me quedé dormido como hasta las 12. Escuché un ruido abajo. Agarré mi bate de béisbol y bajé corriendo las escaleras. Al comprobar que todo estaba bien, volví a mi cuarto. En cuanto me estiré en la cama, escuché el grito enfermizo de mi hermana. Fui corriendo otra vez, bate en mano, y lo que vi en cuanto abrí la puerta de su cuarto fue algo espeluznante. Quizás de lo peor que puedan ver unos ojos. Lo primero que vi era a mi hermana de pie en su cama gritando como loca mirando al suelo, al otro lado de su cama. Enseguida giré la mirada y vi a mis padres degollados, sin cabeza. Un reguero de sangre inundaba toda la habitación. Acto reflejo miré el baúl, estaba abierto. Agarré a mi hermana en brazos y corrí sin mirar atrás. Mi hermana quedó sin habla durante más de 2 años. Fue entonces cuando me confesó que ella estaba durmiendo, cuando mamá la despertó al llegar de la cena para darle un beso como cada noche, y le dijo que encontró en mi cuarto las llaves del baúl, que si quería que le buscara la muñeca en él para dormir con ella. Lógicamente respondió que sí, y al abrir el baúl, la muñeca salió disparada cortando el cuello de la mujer con un trozo afilado de metal. Acto seguido se abalanzó sobre el padre con idéntico resultado, y procedió a arrancarle la cabeza. Y que en ese mismo momento en que yo llegué sin saber el motivo, la muñeca se escondió debajo de la cama. Hoy hace 20 años de aquel suceso. Mi hermana lleva desde los 18 en un psiquiátrico y yo sufro de terrores nocturnos. Una noche sí y la otra también. Al menos nunca más supimos de aquello.
El colectivero. Una noche en Rosario, provincia argentina, enfrente del cementerio El Salvador, un colectivero chofer del ómnibus de la línea 114 iba conduciendo de noche medio dormido, ya que la noche anterior no pudo dormir bien debido a las repetidas discusiones con su esposa. De pronto, de un segundo a otro, una mujer se le cruza velozmente por delante. Sin tener demasiado tiempo para maniobrar y por la mala respuesta de sus reflejos, la atropella. El colectivero, choqueado y asustado por su primer atropello, miró para todos lados para ver si había algún testigo. No había nadie. Entonces apartó el cadáver a un costado de la ruta y siguió como si nada. El colectivo estaba vacío, ya que eran altas horas de la noche y nadie más subió, ya que condujo a toda velocidad y no paró en ninguna de las paradas habituales. Cuando el alivio empezó a sentirse, ya que estaba por llegar a la central, miró por el espejo retrovisor, pero vio una figura. La chica a la cual había atropellado se encontraba sentada en el último asiento, llorando desconsoladamente y mirándolo fijo con odio. El colectivero jamás llegó a la central, jamás se encontró, al igual que a su chofer. No abras la puerta. Hace 2 años estaba en su casa, tan tranquilos. María, una señora de 40 años, que se había divorciado recientemente, con su hijo pequeño de tan solo 8 años. Como era de costumbre, María se tenía que ir todas las noches a trabajar, debido a que era una mujer con muchas responsabilidades, tanto en su trabajo como en su casa. Pero aquel día sería muy diferente al resto de los demás, ya que, cuando se encontraban cenando, vieron en las noticias que un asesino en serie, muy peligroso y agresivo, había escapado del centro penitenciario de la ciudad. Lo más grave de la noticia no era que este interno hubiese escapado. Lo peor era que había sido visto pocas manzanas cercanas al hogar de la familia. Esto provocó la incertidumbre de María, que al irse al trabajo tenía que dejar a su niño solo en casa. María, para prevenir desgracias, cerró ventanas, puertas y le explicó lo siguiente a su hijo: no abras ninguna ventana ni las puertas. Aunque llevo las llaves, por si ocurre algo, yo llamaré 3 veces seguidas al timbre o simplemente me reconocerás por la voz y entonces sabrás que soy yo. Llegado el momento, María se fue a trabajar y dejó a su hijo solo. Este, lleno de miedo, cerró la puerta. A cal y canto se puso a ver la tele para relajar la mente. Al cabo de rato, el chico ya estaba dormido, cuando de pronto llamaron a la puerta. El chico se despertó y aterrado se dirigió muy despacio hacia la puerta y dijo: ¿eres tu mamá? La respuesta vino con otra serie de golpes acompañados de un susurro escalofriante que decía: ábreme la puerta. El niño atemorizado huyó hacia su habitación, donde se pasó la noche llorando y esperando a que llegase su madre, hasta tal punto que se quedó dormido. Al día siguiente, cuando se levantó, se dio cuenta de que su madre no había vuelto, y aún con miedo, se dirigió a la puerta que conducía a la salida de la casa, y se encontró con su madre, con las piernas cortadas, por lo que no pudo llegar al timbre, la lengua cortada, por lo que no le pudo reconocer la voz, totalmente ensangrentada. Desde ese día, este chico tuvo que estar hospitalizado en un psiquiátrico y no pudo dormir sin sufrir constantes pesadillas. Si te preguntas por qué sé, es porque simplemente soy ese niño. La capilla embrujada. La hacienda del señor Barrera estaba al pie del cerro Panaga, cerca de la unidad vecinal. Solo tenía unas pocas reses que pastaban en el pequeño prado. Al cuidado de ellas estaba un muchacho de unos 11 años de nombre Angelito. Era alto, delgado, de tez curtida por el sol, ojos y cabellos castaños y expresión simpática. Mientras pastaba el ganado, él tallaba figuras en madera con una pequeña navaja o tocaba la flauta. Una tarde, pastoreando las reses, se acercaron una
capilla de aspecto lúgubre, que los vecinos llaman la capilla embrujada. Angelito recordó lo que le habían dicho de aquella capilla. Espantan de día y de noche. Si pasas cerca no entres. Huye del lugar. La capilla está embrujada. A pesar de todo, se acercó a la capilla movido por la curiosidad. Entró del todo y se acercó a la capilla movido por la curiosidad. Entró muy despacio, miró todo lo que había en su interior. ¡Auxilio! Los desgarradores gritos de Angelito resonaron en todos los contornos del cerro de Panaga. El ganado corrió espantado hasta la hacienda. La tarde quedó en silencio. De la hacienda y los alrededores corría la gente aterrorizada. Algunos cautelosos se acercaron a la capilla y no vieron nada. Nadie pudo explicarse la misteriosa desaparición del niño. Ha pasado mucho tiempo y aún no lo han encontrado. Su familia le lleva flores. La gente del lugar cambia de ruta para no pasar por delante de la capilla y nadie se atreve a transitar de allí. Es una capilla solitaria y tétrica. Su aspecto sobrecoge. Solamente los que no lo conocen pasan tranquilos por el lugar. Nos cuentan los vecinos que a veces en altas horas de la madrugada se despiertan espantados por los ruidos extraños que salen de la capilla, acompañados de gritos desgarradores y el llanto de un niño. El loco del bosque. Una pareja estaba circulando por una carretera secundaria mientras estaban escuchando la radio. Oyen que un loco muy peligroso se ha escapado de un psiquiátrico, cuando de repente el coche se para y se queda sin gasolina. La mujer se puso muy nerviosa y el marido le dijo que iba a ir por garrafones de gasolina, que había una gasolinera 1 kilómetro atrás. La mujer, cuando su marido se fue, cerró todos los seguros y al oír ruidos cerró los ojos del miedo que tenía. De repente, oyó un ruido en el techo de su coche sin cesar durante 2 horas. El marido no había regresado todavía. Pasaron unos cuantos coches de policía y se detuvieron ante el coche. Todos bajaron con la pistola en la mano y diciendo a la mujer que saliera del coche despacio. La mujer salía mientras le decía a la policía que no mirara hacia atrás. La mujer, ante tanta curiosidad, no pudo resistirse y miró hacia atrás. Vio a un loco con la cabeza cortada de su marido golpeándola contra el techo del coche. Era un ruido muy espantoso. Jamás se volvió a saber de ellos.